Quédate, por favor. 4 de la tarde, 6 minutos en la República Argentina. Empezamos de esta manera, dale. De la tarde, 7 minutos en la República Argentina. Arrancamos este programa que va a ser un programa especial. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de esto. Vamos a hablar de los temas que más te preocupan con respecto al decreto de necesidad y urgencia. Hoy nosotros nos hemos planteado como programa en estas 2 horas que tenemos para compartir con ustedes, tratar de ser los más claros posibles en lo que refiere a la vida cotidiana. El DNU tiene un montón de puntos, pero hay algunos que afectan directamente a tu vida cotidiana y ahí es donde queremos entrar, para tratar de ser los más claros posibles, para tratar de explicarte lo que se conoce hasta ahora, de llevarte la información correcta. Yo recién citaba el ejemplo de la ley de alquileres, por ejemplo. Bueno, eso es una de las cosas que más dudas genera. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que están terminando un vínculo contractual con un alquiler y dicen, che, ¿qué hago a partir de ahora? Ya la ley no rige más, rige por los próximos días, es hasta que se expida la comisión bicameral, todos esos tecnicismos que son difíciles de entender. Bueno, nuestra tarea en el programa de hoy va a ser explicarte lo más fácil posible la información que conocemos y qué es lo que va a suceder. Ya no vamos a meter con todo esto, pero antes repetimos la noticia urgente que nos traía Pablo Winocur, que tiene que ver con comunicado de la UCR. Más temprano, Martín Lustó, el flamante presidente de la Unión Cívica Radical, tuiteaba al respecto y ahora hay una declaración de la Mesa Nacional de la Unión Cívica Radical. Nos venís mejor que nunca, Leandro, porque me imagino que vos tenés que ver también con esto. Sos dirigente radical. ¿Qué significa esta carta o por lo menos, documento que acaban de presentar? Buenas tardes. Buenas tardes, Martín. ¿Cómo estás? Obviamente que nos preocupan las formas. Las reformas no pueden ser a cualquier costo y hay un límite y hay un inicio que es el de la Constitución Nacional. Las reformas de la legislación vigente tienen que hacerse con diálogos en el Congreso y tiene que ser con leyes. La propuesta del presidente Milei es un paquete único, es todo o nada, no permite dialogar, no permite debatir, no permite los acuerdos. Entonces, por un lado, objetamos la forma, claramente este DNU es inconstitucional. Algunas de las cuestiones del fondo podemos coincidir, hay que debatirlas en el Congreso y hay otras que, por supuesto, bajo ningún caso vamos a compartir. Lo que ocurre, principalmente, creo yo, es que el presidente Milei, lamentablemente, al igual que el kirchnerismo, renuncia al diálogo con este DNU. Esto avisora un panorama bastante complicado, las medidas son complejas, claro que sí, algunas son positivas, pero la mayoría de mínima merecen ser debatidas en el Congreso. Bueno, ¿no? Esta es la noticia urgente. Empecé con Leandro porque la verdad que nos venía bien porque es un dirigente radical, pero me parece esto importante, Fito. Vamos a hablar, por supuesto, de la marcha que se hizo ayer, del cacerolazo. Vamos a hablar de si el DNU es constitucional o no. Ya han hablado varios constitucionalistas y han dicho este DNU es inconstitucional. Ahora no vamos a meter con eso, pero me parece que la gente necesita claridad. Y me parece que los medios de comunicación somos aquellos que tenemos que transmitir claridad en lo que se pueda, porque la verdad que cuando uno lee el DNU hay muchos puntos que son oscuros, Fito. Siempre te digo, Martín, que una de las cosas maravillosas que tiene el derecho es que podemos opinar sobre un mismo tema y alegar y disentir con la misma razón de un lado que del otro. Yo creo que el DNU es constitucional. Constitucional. Bien. Es una facultad que tiene el presidente y que hay temas que no ameritan la urgencia. Ahí va. Pero para eso hay remedios. Entonces, el presidente puede entender que era de urgencia el tema de las sociedades anónimas deportivas, una ley que está derogada, por ejemplo, la de la industria azucarera, por ejemplo, que está dentro del DNU. Y para eso está el Congreso, la comisión bicameral. Y, por un lado, para emitir un dictamen. Y después está el Congreso para decirle, no, señor presidente, entendemos que no... Para eso hay una bicameral. Entendemos que no es
no hay una necesidad y urgencia para estas medidas que usted dispuso y anula. Pero como resorte del presidente, es un resorte que tiene. Bien, lo vamos a tratar en profundidad, pero antes, la noticia en estos momentos está en la calle. Vamos a pasar por nuestros 3 puntos móviles que en estos momentos están recorriendo los ejes de la noticia cuando son las 4:12. Empiezo por el querido Javier Mozo. Javi, estás en la reunión de la CTA. Buenas tardes, bienvenido. Martín, chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Así es, estamos aquí en Bartolomé Mitre al 700-744 precisamente. Esta es la sede central de la CTA Autónoma a mis espaldas, porque es inminente la llegada de las autoridades de la CTA Autónoma, que están reunidas, Martín, en el Congreso. Están reunidas con los diputados de Unión por la Patria, Frente de Todos, y estaba programada a partir de las 3 de la tarde, se ve que vienen ya con demora, una reunión aquí para ver cuáles son los pasos a seguir por parte de la CTA luego de las diferentes convocatorias que ha hecho Belligoni en las diferentes marchas, en los llamados a que se junten la izquierda con la CTA, con las dos CTA, con la CGT y además con las medidas que se conocieron ayer a partir de las 9 de la tarde en esa cadena nacional, las 9 de la noche, en esa cadena nacional que tiene que ver con el DNU, con el decreto de necesidad y urgencia enviado y dado a conocer por el presidente de la Nación. Así que estamos a la espera de que llegue Hugo Cachorro Godoy, que es el secretario general aquí de la CTA Autónoma, para ver si puede dialogar con la prensa y cuáles son las medidas a llevarse a cabo por parte de la CTA Autónoma, que él es el secretario general. Ya vuelvo, Javi, paso por Diego de Nicolás, que está en otro de los puntos. Entiendo, Diego, que estás en el Congreso. ¿Qué está pasando ahí? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Martín? Buenas tardes. Bueno, una serie de reuniones aquí en la Cámara de Diputados. El bloque de Unión por la Patria se reunió primero con la CGT y ahora está reunido con dirigentes de la CTA, un poco en línea con lo que recién anticipaba Javi desde el otro móvil, desde la otra posición. A ver, esta reunión con la CGT se dio más temprano. Cuando ingresaron aquí, los referentes de la CGT hablaron de la posibilidad de que en los próximos días se defina un paro nacional. Dijeron, hay elementos para poder concretarlo, pero no se sabe exactamente cuál ha sido el contenido de la reunión que mantuvieron en el día de hoy de parte de la CGT con los diputados de Unión por la Patria, porque al término del encuentro no salieron por la puerta principal, se retiraron por otro lugar, quizás para tener un tiempo de debate interno. Veremos si luego comunican ellos lo que está pasando. Y bueno, ahora aguardando con expectativa la finalización de este encuentro entre CTA y los diputados de Unión por la Patria, que va en la misma línea de la reunión que se mantuvo antes con la Central Obrera, con CGT. Ya vuelvo, Dieguito, ahora paso por Casa Rosada, allí está trabajando Cristian Balbo. Cris, buenas tardes y bienvenido para vos también. ¿Qué tal? Buenas tardes, Martín, gracias. Atentos aquí en la explanada de la Casa de Gobierno. Recién se acaba de retirar Eduardo Ernequian, el empresario, recordemos que había sido empleador del ahora presidente de la Nación, Javier Milei. Inclusive Ernequian durante la campaña había dicho que de los 3.600 empleados que tenía, uno había salido fallado, mencionando a Javier Milei. Bueno, cierto. Esas rispideces quedaron de lado. Estuvo aquí Eduardo Ernequian reunido con el presidente de la Nación. Un presidente que hoy tuvo, por ejemplo, la gentileza de volver a salir al balcón de la Casa de Gobierno poco después del mediodía para saludar a la ciudadanía. Mirá qué episodio. Hoy llegó poco antes de las 8 de la mañana y claro, la expectativa está puesta en ver qué es lo que va a ocurrir con la CGT, que tuvo una reunión hasta hace media hora atrás con el bloque de Unión por la Patria para definir los pasos a seguir después del megadecreto que dio a conocer ayer el presidente de la Nación por cadena nacional, en el sentido de que desde la CGT la intención que tienen es convocar un paro nacional. Bueno, de ese encuentro participaron por un lado Héctor Daer y luego Carlos Acuña. La intención que existía era que pudiesen venir aquí a Casa de Gobierno para reunirse no con el presidente de la Nación, sino con el ministro del Interior, Guillermo Franco. Bueno, lo cierto es que parece que ese encuentro no se va a dar. Lo que está previsto en agenda es a las 18 horas en la sede de la UOCRA, sindicato que también tiene afinidad con el gobierno nacional. Recordemos que en el marco de lo que tiene que ver con la modernización de leyes laborales se quiere tomar como modelo justamente el de la UOCRA, y es lo que habló en su momento Martínez con el actual presidente Javier Milei. A las 18 horas en la sede de la UOCRA se va a reunir la CGT
Al frente va a estar Héctor Day y Carlos Acuña para definir, claro, después de haberse reunido con el bloque de Unión por la Patria, cuáles van a ser los pasos a seguir, porque no están de acuerdo, por supuesto, con la decisión que tomó el presidente de la Nación el día de ayer, de por un lado buscar la privatización de empresas estatales, también desregular la economía y derogar ciertas leyes. En ese sentido, la intención que manifestaron la mañana de hoy es convocar un paro nacional, pero lo dejaron abierto, entre paréntesis. Tenía la intención de reunirse con el ministro del Interior para limar asperezas. Parece que ese encuentro no se va a dar, así que las miradas no van a estar puestas aquí, sino en la sede de la UOCRA de Avenida Belgrano. El presidente se encuentra aquí todavía. Una postal muy distinta, ¿no? Recordemos que cuando gobernaba Alberto Fernández veíamos permanentemente el helicóptero presidencial aquí en este helipuerto. Bueno, no está más el helicóptero presidencial. Cada vez que llega el jefe de Estado aquí a Casa de Gobierno lo hace en un vehículo con su custodia. Desde el Hotel Libertador, donde todavía permanece, todavía no se ha mudado la residencia de Olivos, pero ha cambiado mucho la lógica. Ya no está el helicóptero presidencial, obviamente esto en el marco de austeridad que está promoviendo el gobierno de Javier Milei. La dinámica es muy distinta a la que estábamos acostumbrados con Alberto Fernández. Llega desde el Hotel Libertador y se retira de aquí también para estar hospedado todavía ahí y no en la residencia de Olivos. Volvemos en cualquier momento, Cris. Bueno, muy bien. Noticia urgente que tiene que ver con la palabra de uno de los dirigentes más importantes de la política argentina. Horacio Rodríguez Larreta tuiteó, lo adelantábamos con Fernando Carolei, y dice, así no, lo hizo a través de la red social X, la Argentina necesita reformas, pero no por decreto. El instrumento para que esto suceda es una ley del Congreso. Tenemos que evitar que en 4 años otro presidente con un DNU similar pueda dar todo marcha atrás. La división de poderes es la pieza central de nuestra república. Ya nos metemos con la ley de alquileres, pero bueno, ya que nos da el pie Rodríguez Larreta, empiezo por vos, Fito. Para vos este sí es, por lo que entendí que dijiste recién, ¿para vos este sí es el método? ¿O es uno de los métodos posibles? Vos me preguntaste y la discusión es si es constitucional o no. Sí. Yo te digo, sí, es constitucional. Ahora, si con estas medidas vos intentás pacificar la Argentina, que es lo que necesitamos todos los argentinos, y llegar a un consenso, te digo, no es el camino. ¿Se entiende? Más allá de lo que contenga. Más allá de lo que contenga. La forma hablas vos. Exactamente. Bien. La forma es constitucional, es legal, pero genera una división en la sociedad cada vez más grande, y de verdad que la Argentina necesita consensos, Martín. Necesita consensos, como dice... Y el lugar para generar consensos es el Congreso. Ahí imagino que coincidimos todos. Lean, ¿coincidís con esto o tenés otra mirada? En parte tengo una mirada que coincido con lo que dice el doctor Baqué en relación a la necesidad de producir consensos, pero discrepo con que el DNU sea constitucional. Un DNU es un decreto de necesidad y urgencia, es excepcional, no es una medida que el presidente puede echar a mano porque sí ante cualquier cosa. Tiene que haber una necesidad que tiene que estar justificada en el instrumento legal y tiene que haber una urgencia. Claramente, podemos cuestionar, es subjetivo lo de la necesidad, pero claramente muchísimos de los aspectos contenidos en el DNU no son urgentes. Y al estar comprendidos todos en un plexo, y es por sí o por no, por el todo, con que algunos de los aspectos no sean urgentes, eso ya convierte al DNU claramente en inconstitucional. Ahora, claro, por supuesto, esta es mi opinión. Sí, por supuesto, de eso se trata. Lo que también resulta claro es que esto va a ser judicializado. Cada punto ya del fue, DNU, de hecho, ya por entró. Supuesto. Y finalmente... Por eso alguien me dijo, atención porque Rodolfo Barra está puesto donde está puesto, que es el procurador. Es el procurador. Porque tiene un buen vínculo con un fuero que prácticamente no se habla. Siempre hablamos del fuero penal, de fuero civil, de fuero laboral, pero hay un fuero que se llama el contencioso administrativo. Sí. El contencioso administrativo es el que trata justamente estas cosas. Yo creo que puede ser que tenga buen vínculo o no con ese fuero. Lo que está claro es que Rodolfo Barra tiene experiencia en provocar legislaciones de estas características que claramente son inconstitucionales, que el menemismo también forjó algunas parecidas a estas en los 90, y Rodolfo Barra, luego de formar esas legislaciones, integró la Corte de la mayoría automática. Yo hago una salvedad y pongo una alerta. ¿Cuánto tiempo falta para que la Corte Suprema sea parte de la casta para el gobierno de Milei?
Bueno, ahora lo vamos a debatir. La saluda la doctora Analía Rañazá. ¿Qué opinas, Analía, con respecto a esto que estábamos charlando? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, me parece muy importante como comunicadores del derecho que somos transmitir un poco de tranquilidad a la sociedad. Yo soy abogada laboralista. Casi el 20% del decreto son leyes laborales, toca muchas leyes laborales. Me parece importante como comunicadores del derecho dar un poco de tranquilidad en el día a día, esto que decías vos, del día a día, en qué le afecta al trabajador. Y hay muchos temas que si querés los vamos viendo. Ahora en un ratito nos vamos a meter con eso. Lo importante acá es entender que hay un decreto, que también coincido con el doctor Baqué, que me parece que es constitucional, es una herramienta que tiene el presidente. Estás perdiendo 2-1, Leandro. Y que entiendo yo también que hay que esperar que termine este circuito del decreto, porque no es que sale el decreto y comienza ya esta de vigencia. Hay que esperar a que termine su circuito, que pasa por la comisión bicameral y luego por la Cámara, y debe ser aprobado, aunque sea por una de las cámaras. Esto es el riesgo. Me diste un buen pie porque... Si está vigente o no. Eso. Exacto. ¿Está vigente o no? No, para mí no. ¿No? Para mí no. ¿Pero cómo puede ser que exista un para mí? ¿Y por qué Pero no? perdón, Porque- yo ciudadano soy, ciudadano. Bueno, yo sí. ciudadano, la gente que está del otro lado. Dice, ¿cómo puede ser que Baqué empiece con para mí? ¿Está Bueno, o no está? como no lo digo hombre por del vos, derecho, lo digo en sí, general. pero yo digo como hombre del derecho, ¿y por qué para mí no? Porque los decretos llevan una aclaración que dice que entrarán en vigencia a partir de su publicación. Cuando no dice eso, la ley dice que entrará en vigencia dentro de a los 8 días de la publicación. Este decreto no lo dice. Entonces, pará, Por eso pará. digo para mí. Voy con Leandro Alperín y le Ahora, digo... mi ley Sí. dijo, no necesito un decreto para decir que está vigente. Y yo jurídicamente digo, si ustedes hubiesen puesto, está vigente a partir de su publicación, el mismo texto O sea, lo hubiese dicho. faltó una línea nada más Sí, al final. sí. Entonces, voy con Alperín y ahora ya voy a recibir a mi primera invitada por Zoom. Pero voy con Leandro y le digo, Leandro que es amigo, y le digo, che, Leandro, escúchame, me venció el contrato de alquiler. Y mañana tengo que ir a negociar. Y el hombre, el propietario me dice que lo vamos a hacer sin la ley de alquileres porque dice que entró en vigencia el DNU. ¿Qué hago? Esta minoría de 1/3 en este panel Sí. de abogados... ¿Qué le digo al tipo? Que lamentablemente el decreto agrega más incertidumbre a todas las relaciones jurídicas en nuestro país. Y entonces, ¿qué hago? ¿No? ¿Tengo que pactar lo que nos parezca? Estás a la buena de Dios. A la buena de Dios Sí. estoy. Bueno, Lamentablemente entonces, estos conflictos van a ser interpretados por la justicia. No solo el decreto es opinable sobre si es bueno o malo, para mí tiene muchas cosas malas, algunas que pueden ser y otras para analizar y consensuar, sino que fundamentalmente es un lío, genera mucha incertidumbre en la sociedad para las relaciones laborales, para las relaciones comerciales, para las inversiones. Ahí es donde me quiero meter y quiero tratar de llevar un poco de certidumbre. Por eso nos vamos a meter de lleno en los alquileres, que fue el primer punto del DNU y me parece que es uno de los que más preocupa a aquellos que tienen un departamento para alquilar, pero sobre todo a aquellos que necesitan alquilar un departamento. Quiero saludar ahí voy, Fito, Sí, sí. a Mirta Libera, que es vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina. Hola Mirta, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Le transmito la misma pregunta que le hice recién a Alperín. Mirta, nosotros tenemos una relación y te digo, Mirta, mira, mañana tengo que arreglar con el dueño del departamento. Y el dueño del departamento me dice que la ley de alquileres ya fue derogada. ¿Qué hago? ¿Cómo pacto? ¿Estoy a la buena de Dios, como me dice Baqué? ¿Qué hago? Bueno, en realidad estamos con esta situación de crisis ya hace un tiempo, bastante atrás, y ante la escasez enorme de inmuebles para alquilar, el retiro de muchas propiedades que han hecho justamente los titulares, los propietarios, ante una situación que no les resulta en absoluto aceptable, lo que se está haciendo en general y a pedido de los propietarios son extensiones o alquileres temporarios. Entonces, tal vez, y esto creo que es... nosotros hemos visto las consecuencias de la ley anterior o de la modificación al régimen de alquileres anteriores, tanto 2020 como la última de octubre, y eso no ha sido bueno, realmente no trajo buenas consecuencias en el mercado. Eso estamos seguros, pero yo quiero que me entiendan toda la pregunta. Yo quiero pensar para adelante. explico, para Martín. adelante. A ver, ahí voy, Mirta, Sí, dale, te lo Fito, explico, y sigo con Martín. vos.
Quiero ir para adelante, mañana, pasado, dentro de 8 días, 10, 15, ¿cómo lo negociamos? Yo creo que la mayoría de los argentinos alguna vez hemos sido inquilinos. La gran mayoría alguna vez hemos sido inquilinos y es un drama, ¿no es cierto? Pero en este caso concreto, hoy, si el DNU no está vigente, está la ley anterior hasta el 29 de diciembre. Que son 8 días de Los 8 días, que es lo que yo creo. Sigue vigente. Legal, no acuerdo entre partes, estamos hablando, porque después podemos. Si estuviera vigente, pasa a ser un acuerdo entre lo que diga el propietario y el inquilino. Ahí me voy a meter. Pero pará, porque si la comisión bicameral y el Congreso en pleno rechazan y revocan el DNU, vuelve a estar vigente esta ley. Entonces, para que la gente sepa, está bien, esa es la entonces, realidad. Entonces ahí le pregunto a Mirta de vuelta. Exacto. Supongamos que, no sé, de acá será o ya está vigente o dentro de 8 o el días. 30, ponele el 30 de diciembre. A partir de ahí, ¿cómo es? ¿Cómo funciona? Me siento con el locador, o sea, con el dueño del departamento y ¿qué puedo negociar ahí? ¿Puedo negociar en qué moneda le pago? ¿Puedo negociar en qué es lo que puedo negociar? ¿La duración del contrato? ¿Qué negocio hay? ¿Cómo lo hago? Seguramente va a ocurrir lo mismo que ha estado ocurriendo con cuando se abren estos espacios de incertidumbre, que lo que ocurre es que se abre un espacio de tiempo y la gente se queda paralizada y no resuelve. Entonces, probablemente hasta que esté publicado en el boletín oficial, se abra un compás de espera, porque los propietarios sin duda alguna van a esperar a que esto esté resuelto, a ver si lo pueden hacer al contrato o no. Bueno. Es muy difícil que quieran seguir contratando con el régimen anterior porque claramente es lo que no ha dado resultado. O sea que ese periodo de tiempo para los inquilinos, sobre todo, y en menor medida quizás también para los propietarios, es y más o menos a la buena de Dios. Pero este régimen es peor, Martín, ¿eh? Dame un segundito, porque me tengo que ir rápidamente a Diego de Nicolás. Está hablando uno de los titulares de los líderes de la CTA. Dale, lo escuchamos y seguimos. De centenares de leyes, de derechos que el pueblo argentino ha ido adquiriendo a lo largo de años, que destruye el Estado Nacional, es una bomba neutrónica sobre las economías regionales y lo que intenta es institucionalizar este estado de situación donde la hiperinflación promovida por las medidas económicas del gobierno de Milei multiplican la pobreza y el hambre como un mecanismo institucionalizado de disciplinador social y obviamente de destrucción de toda forma de organización social, sindical, que este proyecto neofascista que intenta gobernar por decreto y con imposición del estado de sitio en los hechos que preside Milei quiere materializar en la Argentina. Hemos venido a reunirnos al Congreso de la Nación, una delegación de la CTA de los trabajadores, de la corriente sindical integrante, la corriente federal y integrante de la CGT y de la CTA autónoma para expresar el rechazo a este DNU y a plantear por qué es indispensable en que el bloque de Unión por la Patria, como así también lo solicitaremos a distintos bloques de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, para que rechacen este DNU. Si se aplica, es una bomba neutrónica que hace volar inclusive al propio Congreso porque lo deja sin sentido. Inclusive nos decían, están analizando la posibilidad de que convoquen a sesiones extraordinarias sin que se incorpore en la agenda el tratamiento del DNU. Para nosotros es indispensable que diputados y senadores obliguen a tratar esto. Eso por un lado. Por otro lado, necesitamos plantear también, y así lo definimos en conjunto estas corrientes sindicales, medidas de acción concreta de manera inmediata. ¿Por ejemplo?
Por ejemplo, movilizaciones y paros en todo el país. ¿A partir de cuándo? En este momento, cada uno de los dirigentes de las respectivas corrientes estamos yendo a reunirnos, en nuestro caso a la sede de la CTA Autónoma, para coordinar, para definir acciones con las respectivas comisiones directivas y posteriormente quedaremos en sesión permanente, inclusive para ampliar consultas con otras organizaciones sindicales, como el caso de la CGT o movimientos sociales, y movimientos cooperativos y de pequeñas y medianas empresas, para coordinar y en la medida de lo posible unificar acciones, porque es indispensable que el movimiento de los trabajadores ponga un freno, y lo que hemos solicitado también a los diputados, que además de sus responsabilidades dentro del propio Congreso, también alienten para que cuando nuestro pueblo materialice y multiplique las acciones que se expresaron en el día de anoche en contra del DNU, las distintas organizaciones sociales, sindicales, políticas, convoquen en el mismo sentido. Hay que unificar esfuerzos para que este DNU no se aplique, porque hace explotar lo poco que queda estructurada en nuestra nación en la actualidad. ¿Qué se logra con un paro general, Cachorro? Lo que vamos a lograr con multiplicidad de acciones, entre ellas la eventualidad de un paro general, es que no se aplique este DNU que publicaron ayer el presidente Milei y sus ministros. ¿Hay algún contacto con el gobierno en estas últimas horas? No. Y respecto a las acciones que usted decía de la población, ayer se dieron gasolazos muy masivos acá en el Congreso, hoy se está convocando en distintos lugares del país también. ¿Van a acompañar esas movilizaciones? Sí, y vamos a acompañarlas y multiplicarlas. De hecho, yo vivo en La Plata y ayer estuvimos compartiendo ahí en 7:50 estas expresiones que hubo en mi ciudad, como hubo en muchas otras tantas ciudades del país, no solamente aquí en Buenos Aires, que obviamente fue la de mayor repercusión Godoy, mediática, porque titular de la CTA. Que nuestro pueblo no está dispuesto a resignarse frente a este acto fascista de querer gobernar por decreto y de querer intimidar al pueblo, estableciendo una movilización militar coordinada por el cabo González desde una comisaría para intimidar al pueblo. Y por lo tanto, ese pueblo que dignamente salió anoche tiene que ser acompañado por la dirigencia tanto sindical como social, como política y cultural, y bueno, nuestra responsabilidad está en alentarlo. ¿Cuándo anunciarían la medida de fuerza? En el día de hoy continuaremos discutiendo en cada una de nuestras organizaciones. Estimo que durante la noche terminaremos de coordinar acciones, así que es una cuestión de horas. Cachorro, desde el oficialismo dicen que durante 4 años estuvieron callados y que ahora reconocen la inflación y la pobreza. ¿Qué le dicen? Que mienten, que me demuestren y que borren todas las movilizaciones que estuve encabezando aquí justamente en el Congreso contra los acuerdos del Fondo Monetario Internacional que dispararon la inflación. El problema es que ahora, además de una inflación disparada, tenemos un gobierno que alimenta la inflación para producir un shock de pobreza y de hambre que discipline a nuestro pueblo, pero no lo van a lograr. Tuvimos responsabilidad de enfrentar las malas políticas del gobierno de Alberto Fernández y tenemos también la misma responsabilidad de evitar que este desastre que quiere imponer Milei pueda materializarse. Hasta ahí entonces. Hugo Cachorro Godoy, sí, Diego. De la CTA, que luego de reunirse con los diputados de Unión por la Patria. Hasta ahí entonces la palabra de Hugo Godoy, dirigente de la CTA. Bienvenida a la CTA a hablar de inflación. Ellos dicen que lo estuvieron haciendo contra el FMI y demás. Este tipo de manifestaciones, yo al menos no lo recuerdo los últimos 4 años. ¿Yo qué querés que te diga, Martín? La verdad me da bronca. A mí me da bronca.
El decreto de Milei a mí no me gusta. En su contenido difiero en muchísimas partes. Creo que el país precisa reformas. Pero estos paladines del silencio, durante estos 4 años que nos hundieron con inflación, no se preocuparon por el empleo, no se preocuparon por los vínculos, que durante la pandemia fueron cómplices de lo que pasó con este gobierno, que fueron cómplices de todo este daño que hoy padece la sociedad, que provocó que un Milei llegue a la presidencia de la nación y que haga un decreto autoritario, hegemónico como el que hizo ayer. En gran medida, Milei puede hacer un decreto de estas características y tiene el respaldo que tiene, porque el kirchnerismo nos hizo el daño que hizo y el sindicalismo argentino hizo silencio cómplice como lo hizo. La verdad, me da bastante bronca. No digo que no haya cosas que estén absolutamente mal, pero la manera es con diálogo en el Congreso y no con amenazas de estas características. Y el fondo es que Argentina precisa más acuerdos con gente que tenga capacidad y calidad para hacerlo, que claramente este sindicalismo no la tiene. Tiene como una sonrisa socarrona, Baqué, mientras sí, porque sabes que es un hermano, Leandro, pero como todo hermano... No coincidimos en todo. No coincidimos. Primero, hay sindicalistas que le han hecho paro al gobierno de Alberto Fernández, entonces por ahí los dos no lo saben, te voy a nombrar uno. Maturano. Ya te lo nombré. Veces, sí. Entonces repetilo, no digas los sindicalistas. Vito, ¿te puedo interrumpir sin que te moleste? No, pero estábamos hablando de este sindicalista. No, estamos hablando de todos los sindicalistas. De todos los sindicalistas. Yo no leí de todos. Le hizo 4 paros al gobierno de Alberto Fernández, el último a Massa, pidiéndole por un bono para los jubilados, y ahí sí hay una diferencia, que tenemos que decirla, que Alberto Fernández, y que me perdone con lo inepto que fue en su gobierno, no gobernaba con decretos de necesidad y urgencia. Y por lo menos los sindicatos peleaban paritaria. No estoy defendiendo a los sindicalistas para nada. Acá el problema que se está visorando, y que en esto sí compartimos con Leandro, es que es un decreto de necesidad y urgencia, no se está hablando de paritaria o de aumento de sueldo, se está licuando lo que ganábamos cada uno, entonces también tenés que dar una respuesta ante una situación. Porque, por ejemplo, el otro día leí, la inflación 170%, bancario 180% tuvo de paritaria. Entonces, hubo sindicalistas que en el medio estaban velando por los intereses de sus trabajadores. Entonces, pues eso nadie lo niega. Lo que digo es que ahora... La CTA que no la parió nunca. Hay otros que sí. Pero también está la CGT. Bueno, pero vos dijiste un ejemplo. Pero así terminé. No, Fito, termino en esto. Pero ahora creen, y se entiende, que se está en una situación al punto tal que Alperín entiende que es inconstitucional el DNU, que creen que tienen que hacer una respuesta distinta a un gobierno donde las leyes salían había o no salían. 140% de inflación, no necesitaban una respuesta distinta ahí. Claro. Cuando 140% de inflación no necesitaban una respuesta distinta ahí. Sí. También, y no la tuvieron. ¿Y no la tuvieron? Ahora te voy a dar un ejemplo que se los di en privado. Dale, y volvemos a la ley de alquileres. Yo durante 4 años fui cornudo y no quiero ser más. Puedo, y son así. Sí, pero no te voy a creer, dejar de Fito. ser, de No querer te voy a ejercer creer. cornudo. Entonces, ¿por qué? Porque una vez acepté que hubo 180% de inflación, ahora tengo que aceptar un DNU de estas características. ¿Puedo decir que no? Porque, es más, todo el arco opositor está diciendo que no. A ver, dale, cortito de Analía y me meto, sigo con ley de alquileres. Ahí lo sumamos a Pablo Ponzone, que vuelve recién del Congreso, todavía está en el Congreso de ayer. Acá en la Plaza de Mayo. Lo que nos hace ruido, me parece, con el sindicalismo, o lo que molesta, o lo que parece poco feliz, es no el cómo y el derecho a protestar, que por supuesto es un derecho constitucional que tenemos todos los trabajadores y que tenemos derecho a tener representantes. El tema acá es el para qué, el por qué. ¿Por qué vamos a hacer un paro? O sea, ¿en qué no estaríamos de acuerdo? Porque si no, vamos a volver a las situaciones de movilizaciones en que la gente está protestando y no sabemos por qué. Si es un tema político, si se está mezclando, o si realmente hay un por qué. Después vamos a desmenuzar, si querés, los temas laborales. Sí, nos vamos a meter en la parte laboral, Analía. Sí, porque es muy interesante. Espera, dame un segundito, Fito, y ahora seguimos charlando de esto, porque sigue conectada Mirta Libera, que es vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina. Mirta, te tuvimos que interrumpir, te pido disculpas porque justo estaba saliendo el dirigente de la CTA, pero vos nos estabas explicando y le estabas explicando a la gente, a los miles de personas, miles y decenas de miles, me animaría a decir, que en el país tienen que alquilar
y no saben cómo hacerlo, no saben cómo negociar porque no saben si es con la ley de alquileres, si el DNU ya entró en vigencia, en este plazo que vos mencionabas recién de incertidumbre. ¿Cómo se negocia? ¿Bajo qué parámetros? ¿Puedo hablar de qué moneda pagar? ¿Puedo hablar de plazos? ¿El índice de actualización es el que pacto con el dueño del departamento? ¿Cómo negocio? Lo que te decía es que cuando hay incertidumbre, la gente se frena. Y eso es perjuicio para los inquilinos, porque justamente si no saben cómo actuar, van a esperar. Lo que entendemos es que una vez que esté publicado en el boletín oficial, rige el DNU. Y que si se contrata dentro de ese periodo, va a estar vigente lo que se contrate, aun cuando más adelante pueda, no sabemos si pueda ser rechazado o no, pero a partir de su publicación entendemos que se puede contratar. Ahora, de todas maneras, yo no soy abogada, ni constitucionalista, ni demás, solamente puedo hablar de las consecuencias de lo que ocurre en el mercado cuando hay incertidumbre. Cuando esto ocurre, se pone en pausa. Es lo que nos ha estado pasando, fíjense, con un proceso electoral larguísimo, claro, donde se ponía en pausa por las dudas una cosa, por las dudas la otra. Así que probablemente hasta que haya certeza de que rige el DNU, se seguirán haciendo contratos cortitos o prórrogas por un mes, por 2 meses, por 3 meses, con el índice que pacten, mejor dicho, con el precio inicial que se pacte por un tiempo corto, y ese precio se mantendrá fijo, si es por 2 meses o por 3. Y ahora te pregunto, y ya le dejo a Pablo que también quiere hacerte una consulta. En el futuro, si esto se mantiene, si efectivamente queda derogada la ley de alquileres y se vuelve a negociar con el Código Civil del año 2015, ¿crees que esto va a ayudar a que aparezca nuevamente la oferta en la ciudad de Buenos Aires? Como para dar un ejemplo, por supuesto que esto es para todo el país, pero puntualmente en la ciudad de Buenos Aires, ¿crees que la oferta va a empezar a salir nuevamente? Sí, absolutamente. Mira. En la medida que haya una flexibilidad. Pensemos que el problema en general no lo tiene tanto ni una ley, ni los propietarios, ni los inquilinos, sino la inflación que desacomoda, ¿no? Que desequilibra las relaciones entre lo que es la prestación y lo que es el precio que se cobra. Hasta ahora lo que tenemos es que un propietario pone un precio que cada vez pretende que sea más alto al inicio, porque al correr del tiempo, en 4 meses, 5 o 6, ya se depreció. Te mata al principio porque sabe que después no lo puede sostener. Si tenemos una posibilidad de ir ajustando eso, porque hay flexibilidad, hay una posibilidad de que ponemos un precio que no sea tan alto, que sea un precio de mercado, y eso lo vamos ajustando a 4 meses o a 6 meses, con un índice realista, seguramente van a volver al mercado aquellos inmuebles que se fueron corriendo hacia otro alquiler, como el temporario, por ejemplo. Así que creo que es muy positivo. A ver, Pablo. Mirta, te quería preguntar puntualmente, hay uno de los segmentos de este contrato. Artículos. De estos, sí, pero puntualmente es la disolución anticipada del contrato. Yo creo que es uno de los puntos que más puede afectar a los inquilinos. A ver, eso como, explíquelo. Bueno, te lo digo, o sea, vos hasta hoy tenés contrato de 3 años. Sí. Sí. A partir de este momento, el locatario, o sea, el que alquila puede desarmar ese contrato con apenas 3 meses. Y cada 3 meses, por lo menos esto es lo que trascendió. ¿Qué opina usted sobre esto y cómo afectaría a quienes alquilan estas propiedades? A ver. No he interpretado eso. Por supuesto que esto es un DNU que ha sido todo muy reciente y seguramente falta leer más en profundidad, pero no tengo esa interpretación. En realidad, lo que hemos leído es que lo que se deroga es esta obligación de que con 3 meses antes había que avisar para la renovación, y que en caso de resolución de contrato por parte del inquilino, sí he leído que hay un 10% de la renta futura, que sería como la indemnización.
Todavía no podemos confirmar eso porque si esto es un acuerdo de partes y si las partes acuerdan que puede resolverlo con anticipación, eso no iría. Pará, porque me parece importante. A ver, el locatario puede resolver de manera anticipada el contrato en cualquier momento. Ya no hace falta esperar a que transcurran los primeros 6 meses de locación y se establece una única indemnización en favor del locador, que es el equivalente al 10% del monto total que reste de abonar del contrato. La multa es para el que alquila, pero es voluntario, pero no para digamos. el que dice no te alquilo más. Está bien, pero tiene la posibilidad... No, perdón. A ver, perdón. El inquilino puede optar por dejar y pagar la indemnización. Sobre el propietario, sobre el locador, las causas posibles de resolución son que no se respete el destino para el que fue locado, falta de pago de 2 meses, entonces se puede iniciar la resolución, o falta de conservación que no mantenga el inmueble y no permita que lo mantenga el propietario. Esas son las 3 causas, o se puede agregar algo de acuerdo que se pacte cuando se hace el contrato. Pero realmente son para la resolución imputable al locatario sería así. Como que el locador podría resolverlo en estas condiciones. Bien. No hay otras. Sí, es así. El inquilino puede resolverlo pagando una multa del 10% de lo que falte del contrato. En la actualidad es con 3 meses o a los 6 meses. Si era 3 meses, creo que es 1 mes, y si era a los 6 meses, avisando con anticipación. O sea, yo inquilino lo puedo cortar cuando quiero el contrato, sin avisar 3 meses, o sin esperar los 3 Claro, pero pagás una multa. Pagás una multa. Sí, es un mes de alquiler. Ahora se va a decir que es el 10% de lo que reste del contrato. Como multa para Como multa. Si multa te para faltan 18 meses de 1.000 pesos, 18.000 pesos, vas a pagar 1.800 Ahora, Fito, pesos. la pregunta es, vos me alquilás un departamento, pasan 3 meses y vos acordaste algo conmigo, vos acordaste un precio. Yo lo acepté y estoy viviendo en tu casa, en el departamento tuyo. Ahora vos resulta que aparece otro que te puede pagar más y que acordás con eso. No te pueden sacar... No. Salvo que esté en el contrato. Esa no es una causa. A ver, ahí voy, Mirta, ahí voy. Salvo, ¿eso es a partir de este decreto? Pero salvo que hubiésemos puesto que te voy a alquilar por 3 meses. Eso es otra cosa. O que se hubiera pero si el pactado... contrato no se puede violar, digamos. Contrato. Vamos a partir de qué es un contrato. Es un acuerdo de partes. Entonces, ahí voy, Mirta, si las partes se pusieron de acuerdo, yo con Pablo me puse que cada 3 meses puedo dar por finalizado el contrato. Eso es otra cosa. Sin pena, sin penalidad, no va a haber penalidad. Cada 3 meses le digo, Pablo, no te voy a renovar, pero tiene que estar escrito al inicio, no a mi voluntad ulterior, porque Por eso, viene alguien... cuando se firma el contrato tiene que estar claro ahí. Todo lo que diga el contrato va a ser legislado. No hay regulación. Exactamente. O sea, lo que cambia esto es que no está el Estado para diciéndote un mes, 2 meses... Nada. Bien, perfecto. Ahora, te voy a decir esto, Martín. Dale, voy cortito con la ley y vuelvo con ¿Dónde Mirta. está el problema de la ley de alquileres? A ver. Que es una aplicación, que es la aplicación de alquileres temporarios. Porque vos alquilás 4 días, 5 días tu departamento y ganás lo mismo, cobrás lo mismo que si lo alquilaras todo el mes a una persona. Que eso es lo que venimos hablando. Pero ahora Mirta lo que dice es que con esta derogación, la oferta, o sea, ya por ahí el que lo alquilaba por Airbnb, dice, para ya me da lo mismo alquilarlo por Airbnb y me ahorro los gastos de limpieza del departamento. Te hago una pregunta. ¿Vos preferís alquilar los 5 días, lo cobrás por adelantado con tarjeta de crédito y por 5 días nada más y cobrás lo mismo que el mes que poner a alguien que... si logro cobrar lo mismo, me ahorro el gasto de mandar a alguien que lo limpie cada 5 días. Y después la morosidad y que no te paga y todo lo demás tenés después cuando alquilás. Esto es lo que ha pasado, Martín, y que además la demanda de departamentos es mucho mayor que la oferta. A ver, déjame escuchar a Mirta y ahí voy con vos, Analía, no me olvido, perdón. Dale, Mirta. Está interesantísimo el debate, dale. Mira, el alquiler temporario tiene otras condiciones y muchísima gente que está acostumbrada al alquiler tradicional no le gusta, no le resulta cómodo, prefieren un alquiler por más tiempo, gente que lo deja amoblado, o sea, son distintas modalidades. Por eso creo que en la medida
que realmente muchos ni siquiera lo han alquilado en forma temporaria, han hecho comodatos, se lo han prestado a gente conocida. Son diferentes cosas y no todas las zonas también son aptas o tienen mucho público para el alquiler temporario. Así que en la medida que haya una flexibilización, que haya posibilidad de acuerdos entre las partes y que el propietario no sienta que el valor de su alquiler quede tan por debajo de la inflación, seguramente van a volver las propiedades con plazos totales más cortos. El plazo de 3 años es demasiado, ya lo probamos. Entonces, 1 año o 18 meses o 2 años probablemente hagan que mantener ese plazo con una actualización, con una vigencia de cada 4, 5 o 6 meses de actualización, se genere una mayor oferta. Bien. Es muy probable que eso ocurra. Es la silla eléctrica para el inquilino. Es la silla eléctrica para el inquilino estar con 1 año en la cabeza que se te vence o en 2, los chicos el colegio. Es la silla eléctrica. Yo no digo de 3, pero digo 1 año, firmaste y ya empezás a sufrir. Martín, firmó un contrato por 1 año. Al otro día ya estás sufriendo, empezás a contar como los presos el día, me quedan 3.64. No tengo duda, lo sé. Entonces, algunas regulaciones en relación tiene a que haber. eso. Sí, en el Espera, dame un segundito, Mirta. Dame un un segundo nada más, por favor, porque quiero darle la palabra a todos. Ahí voy con vos, Mirta, de vuelta, pero Gracias, la tengo Martín. una línea esperando, perdón. Gracias. No, digo, en el mundo ideal, o sea, se nos hace muy difícil hoy en este contexto inflacionario que tenemos pensar que esto puede funcionar. Lo que nos están diciendo los que proponen esto es: tengamos confianza que el mercado va a acomodar. El tema es que los inquilinos siempre son los más débiles y tenemos a un locador que nos puede sacar cada 3 meses, y lo pactamos en el contrato, que el inquilino siempre es el más débil en esta relación contractual, que va a firmar porque no le queda otra y a los 3 meses tiene que estar buscando ir como los paisanos de casa en casa. Eso es lo grave, y que hoy creo que el contexto no nos acompaña a entenderlo, ¿no? Si todos tuviéramos la bola de cristal diciendo, bueno, en 3 meses vamos a estar con la inflación cero y va a estar todo buenísimo, creo que nadie tendría problemas. Hoy, en este contexto que vivimos, se hace como difícil porque obviamente que tenemos a una de las partes más débiles en la contratación. Yo siempre digo que Leandro conoce mucho de la ciudad de Buenos Aires, que es probablemente uno de los lugares donde el problema habitacional esté más a flor de piel. Leandro, sí, claro, ¿qué opinas de esto? Y en estos casos, además, soy inquilino y renuevo cada 6 meses con una propietaria que tiene buena predisposición, pero hay inflación. Entonces creo que mientras tengamos estos niveles de inflación, la situación de los inquilinos claramente es preocupante y se agrava que el Estado renuncie a su rol de equilibrar a los más débiles frente a los más fuertes. Obvio que frente a un mercado que tiene una demanda en alza como la del mercado inmobiliario, quien tiene un departamento para poner en alquiler puede pedir lo que quiera, porque hay gente que lo puede llegar a pagar. El problema somos los muchos, las muchas, que no podemos pagar los que los propietarios quieren. En este contexto ya no tenemos quien nos defienda. Lo que propone mi ley no es una mala ley, una más o menos ley, es que no haya ley, que nadie regule este mercado y que cada uno haga lo que le parezca. Bueno, así la verdad creo que el futuro es preocupante para quienes alquilamos y para quienes no tenemos un contrato a 2, 3 años, sino como en mi caso a 6 meses, ¿no? A 4 ahora ya. Mirta, te escucho a vos. Bueno, es que esto no es algo que va a pasar por esta desregulación, está ocurriendo. Esto que está ocurriendo, que tienen que renovar cada 6 meses o cada 3 meses, está ocurriendo ahora, no a partir del DNU. Eso es lo que ocurre ahora. La expectativa, y por supuesto todo tiene que ver con la inflación. Ojalá pudiéramos tener plazos de 5 años y más para un inquilino que esté tranquilo durante todo ese tiempo, pero para eso necesitamos una estabilidad, un contexto de estabilidad. Entonces, esto creo que puede ayudar realmente, porque en un contexto donde todo está moviéndose, donde los precios de todo, de los alimentos, de los remedios, de absolutamente de todo, están en movimiento, la pretensión de que el alquiler, en función de únicamente recaiga, mantenerlo estable a cargo del propietario, es como una pretensión imposible de cumplir. Entonces, claramente el tema tiene que ver con que en algún momento tengamos esta expectativa de que pasen unos meses y podamos
ir buscando y teniendo una estabilidad. Pero mientras tanto, esto de que los inquilinos no encuentran, no tienen periodos más de 3 meses, 4 meses o 6, eso ya está ocurriendo hace tiempo. Entonces, tal vez algo nuevo que pueda ocurrir con esta flexibilización sea positivo para el mercado. En realidad esa es mi opinión. Yo creo que acá lo que coincidimos todos, y está buenísimo el debate, es que como estamos mal. Claro. Como estamos mal. Totalmente. Por 2 motivos. Primero, porque no se consiguen departamentos para alquilar. Siempre hablamos del inquilino. También hablemos del propietario, porque el propietario no es una persona que pueda... es una persona que hizo una inversión y que quiere recuperar y tampoco lo puede hacer. Y la verdad que es un gran problema que tienen muchos, pero muchos argentinos. Mirta, muchísimas gracias. A ustedes. Te mando un beso grande. Gracias, querido Leandro Alperín, por haber venido. Martín. ¿Te vas a dar clases? Me voy a una reunión en la facultad, una reunión de cátedra. ¿Con los presos? No. No, de mi cátedra. Ok, listo. Con los perfecto. docentes y las docentes. Gracias, Lea, querido. Por favor. 16:57 de la República Argentina, el día después del DNU, ¿cómo afecta? ¿Qué implicancias tiene en tu vida cotidiana? Lo seguimos debatiendo, pero esto decía más temprano el propio Javier Milei. Lo escuchamos. Bueno, las repercusiones es que me parece muy valioso el tuit de Galperín, ¿no? Sí. Te mintieron durante 80 años y en 10 minutos te dijeron toda la verdad. Claro. Me parece que como símbolo de lo que significó la presentación del DNU ayer, y la verdad es que las repercusiones han sido verdaderamente importantísimas. Hasta en las filas propias estaban sorprendidos el nivel de profundidad en la decisión. Tengo varias preguntas para... ¿Y les aviso? Que viene más. Claro, ¿viene más? Hay más, sí, hay más. Pronto se van a enterar, digamos, ahora vamos a estar llamando a extraordinarias y vamos a mandar un proyecto de ley, digamos, que contiene aspectos también sobresalientes en lo que tiene que ver con el funcionamiento del Estado. Bueno, esto es lo que decía... Que sufre síndrome de Estocolmo. ¿Cómo sería eso? Y básicamente están abrazados y enamorados del modelo que los empobrece, pero eso no es la mayoría de los argentinos. Claro, claro. Vos decís que hay gente que extraña al modelo anterior que los empobrece, decís vos. Bueno, hay gente que mira, digamos, con nostalgia, amor y cariño, digamos, al comunismo también, ¿no? Sí. Sí. Bueno, de hecho el expresidente Alberto Fernández tuiteó después de mucho tiempo, dijo que la República está en riesgo. No, la República está en riesgo con el populismo, no con libertad. Bueno, muchas cosas para hablar sobre lo que mencionaba Javier Milei. Me quedo con esto último, donde Alberto Fernández, que reapareció, dijo la democracia está en peligro. Yo tengo una mirada parecida a la tuya, Fito, porque la verdad que si esto va a pasar por el Congreso, por 2 cámaras del Congreso, la República no está en peligro. Y por favor, Alberto, que no hable más. Tuvo 4 años y no habló, que no hable más. Pero te voy a decir algo. Yo la otra vez te dije acá del síndrome de Estocolmo. Sí. Te dije que... El síndrome de Estocolmo es cuando los secuestrados empatizan con el secuestrador. Bueno, exactamente. Entonces, acá estamos... Milei dice que tienen síndrome de Estocolmo aquellas personas que extrañan a los que los empobrecieron. Y yo te digo también, y te lo dije acá, Martín, el otro día, que teníamos el síndrome de Estocolmo. Estamos militando que aumente la nafta y aplaudimos. Nos están diciendo no hay plata y aplaudimos. Le estamos diciendo a los inquilinos, a partir de ahora te cobro lo que quiero, el tiempo que quiero y aplaudimos. Sube el pan el 100% y aplaudimos. ¿No será esto también, vamos a hacer la reflexión, ¿no será también esto momentáneamente síndrome de Estocolmo porque estábamos mal y ahora lo único que nos dicen es que vamos a estar peor y igual aplaudimos? ¿Eso no es síndrome de Estocolmo? Es una reflexión. Sí, y modificaría el concepto de nostalgia que dice Milei y lo cambiaría por memoria, ¿no? Porque este plan
Este tipo de plan se intentó aplicar en dos o tres oportunidades. Una de ellas necesitó una represión ilegal, que es la represión del Estado, el terrorismo de Estado que imperó a partir de 1976 para un plan como este. Y luego el menemismo, quizás lo más claro y lo que más podemos recordar. Yo no sé si no se trata de nostalgia, sino de memoria. Un 25% de la población se cayó del mapa. Igual, y luego cuando habla de nostalgia me parece que se refiere a los últimos años, Sí, a los más recientes. Sí, me parece Alberto Fernández, al kirchnerismo. Y a Macri, porque Galperín dice pero me parece que se refiere a eso. Pero lo nombra, porque Galperín dice te mintieron los últimos 80 años, también lo incluye a Macri. No, por eso. De acuerdo con este DNU no es tener ni nostalgia por el comunismo, ni estar con un síndrome de Estocolmo con la gente que te dejó 180% de inflación. No, es simplemente recordar cómo ocurrieron estos procesos en la historia argentina reciente y qué fue lo que pasó con el 1 a 1 y todos estos DNU que son muy similares a los de Menem. ¿Qué fue lo que pasó con toda la cantidad de gente que se cae del mapa y luego que termina desembocando en el 2001? Por eso perdieron. Por eso perdieron. Vamos a escuchar a Federico Sturzenegger, que es de alguna manera el padre, el creador de este DNU, de este listado de leyes a modificar, algunas directamente por el DNU y otras en el Congreso en los próximos días, en las sesiones extraordinarias que van a convocar. Lo escuchamos y seguimos debatiendo. Dale. El DNU es un pedacito de las reformas que quiere hacer Javier Milei. ¿Por qué? Porque son las cosas que tienen que ver estrictamente económicas. O sea, si vos querés hacer una reforma de educación, no la ponés en un DNU. ¿Y por qué no la mandó al Congreso? Porque la idea era dar esta imagen de cambio de régimen. Entonces es una cuestión de imagen solamente. No, digamos, él tiene que dar esa señal. Tiene que dar esa señal y la tiene que dar rápida. ¿El DNU es solamente una señal? No, vaya que no lo es. Vaya que no lo es, ¿no? Pero por eso pregunto otra vez. Pero la señal se da cuando tenés un presidente que dice estoy dispuesto a cambiar cosas que otra gente... Es una cuestión de convicción. Bueno, convicción, sí. Claro que tiene. Pero lo que quiero decir es, la emergencia está en la necesidad de dar una señal de que Argentina cambia de rumbo. Ahora, Federico, ¿cómo sintieron ustedes en el gobierno el cacerolazo de anoche? Apenas... No, yo estaba impactado lo rápido que lo leyeron al DNU. Sí, yo también. A mí me costó mucho. Que salió a las 12 de la noche el boletín oficial. No, era muy impresionante, sí. ¿Y cómo impactó? ¿Cómo lo leyeron? El cacerolazo de ayer. Uno de mis ayudantes me escribió que vive ahí por Caballito, ¿no? Y entonces me dicen, nunca vi a la gente protestar tanto cuando le dan más libertad. La gente que caceroleó no entendió eso. Eran, digamos... Nada, me parece que, digamos, los cambios de transformación... Muchos pedían ya que se vaya Milei. Y la noticia urgente tiene que ver con que se presentó el primer amparo contra el DNU y este es el documento. La Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad había circulado la información de que se iba a presentar este amparo. Bueno, esto que estamos viendo es el documento quien va a tener que determinar o definir sobre la constitucionalidad, que era lo que hablábamos con Fito, del decreto de necesidad y urgencia, es el juez Esteban Furnari, que pertenece al fuero contencioso administrativo. ¿Por qué, Fito? Y ahora voy a saludar a mi segundo invitado por Zoom. ¿Por qué hay que fijarse en ese fuero? Es ese fuero que trata este tipo de cuestiones. Sí. ¿Y qué es lo que puede decir el juez? El juez puede declararlo inconstitucional, obviamente. Y ahí se suspende el DNU. Sí, claro, puede suspenderlo. Es el juego de la democracia, la división de poderes, donde el Poder Judicial vela porque se cumplan las garantías constitucionales. Y si el juez, que tampoco es el dueño de la verdad, pero el juez que le tocó decidir entiende que es inconstitucional, podrá declarar inconstitucional, apelará al gobierno, a la Cámara, y la Cámara dirá lo que
crea conveniente los integrantes de esa sala e irán a la corte llegado el caso. Pero antes de eso, ¿te puedo decir una cosita de Sturzenegger? Espera, ¿me das un segundo? Sí. ¿Me das un segundo así? Porque justamente quiero saludar a nuestro invitado para hablar de este tema de la constitucionalidad y después vamos a volver a hablar de lo de Sturzenegger porque sé que todos queremos opinar sobre eso. Andrés Gil Domínguez, abogado constitucionalista, está por Zoom. Hola, doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, bueno, recién comentábamos esta noticia, ya se ha presentado un amparo en el contencioso administrativo para, de alguna manera, impedir la aplicación de este decreto de necesidad y de urgencia. Y le voy a hacer la misma pregunta que le hacía a los abogados que están aquí con nosotros. ¿Es constitucional o inconstitucional este decreto de necesidad y urgencia? Es inconstitucional porque está violando la división de poderes como base del sistema republicano, está intentando la suma del poder público y está violando el régimen de excepcionalidad que establece la Constitución para dictar decretos de necesidad y urgencia. Nuestra Constitución es clara. En base a la división de poderes, quien tiene la facultad de legislar es el Congreso. Y el Poder Ejecutivo tiene vedada esta facultad bajo pena de nulidad absoluta e insanable. Excepcionalmente puede usar los decretos de necesidad y urgencia cuando existan una situación objetiva que impida que el Congreso pueda sesionar y sancionar leyes. El problema y la diferencia de este DNU respecto de otros DNU, que también han sido inconstitucionales, todos los gobiernos anteriores han hecho uso y abuso de los decretos de Alberto necesidad y Fernández, urgencia. 178 DNU, por ejemplo. Sí, es uno de los de menos, ¿no? Claro. Y de lo que menos. De los de menos. Pero es más, en la primera etapa de la pandemia fue la única, me parece, situación objetiva donde se justificó el uso de decretos de necesidad y urgencia. Había una situación de objetiva emergencia a nivel mundial y el Congreso no estaba funcionando. En la segunda parte ya no se justificó y se tendría que haber sancionado una ley marco que regulara la limitación de los derechos. Pero lo más peligroso de este DNU es que este DNU intenta establecer como metodología la sustitución del Congreso en su faz de legislar e intenta que el Poder Ejecutivo acumule a la faz de administración, la faz de legislación, en un claro ejemplo de suma del poder público, que está vedada por la Constitución. Mire lo que tiene el derecho, esto que siempre hablamos acá, de que hay dos miradas distintas, porque acá el doctor Baqué nos decía, no, para mí es constitucional, usted dice es inconstitucional. Ahora, si me permite, lo seguimos charlando porque siempre es enriquecedor el debate. Si me da un minutito nada más, doctor, ya vuelvo con usted. Me tengo que ir rápidamente al móvil, está trabajando Diego de Nicolás. ¿Quién habla, Diego? Al Poder Ejecutivo, facultades extraordinarias, Martínez. La suma al Poder Público, aquellos que incurren en esa acción serán pasibles de ser considerados infames traidores a la patria, ¿no? Le dice algo más, en el 76 directamente dice que no se puede ceder facultades si no son por ley. ¿Qué es lo que hace el decreto de necesidad y urgencia planteado por Milei? Exactamente todo lo contrario. Se arroga facultades legislativas, se regula o se auto-otorga un tema no menor, que es la cuestión de facultades en el marco de la emergencia económica, social, laboral, etcétera, todo lo que plantea el decreto, y pasa por arriba al Congreso. Ese no es el camino. Nosotros tratamos, ayer lo dijimos antes que todos, que considerábamos que lo más oportuno era que el presidente no envíe el DNU, no firme el DNU, que frene el DNU y que envíe tantas leyes al Congreso como tema necesite. Y además, después dijimos con claridad que necesitamos la constitución de la Comisión de Decreto de Necesidad y Urgencia, que se pueda efectivamente juntar, que pueda constituir sus autoridades, que el Poder Ejecutivo envíe al Congreso el DNU, que se convoque a sesiones extraordinarias. Hace 11 días que vienen diciendo es inminente la convocatoria extraordinaria. Bueno, che, muchachos, 11 días y sigue siendo inminente. Me parece que el vocero debería ampliar un poquito el vocabulario, ¿no? En el caso de que se convoque extraordinaria, se analice en debate justamente este decreto. Unión por la Patria, ¿cuál es la postura? Usted ha dicho que iba a estar en contra, obviamente, y que no era posible de avalarlo del bloque. ¿Y en los demás bloques cómo lo ves? No, bueno, en eso... Ustedes me conocen, yo trato de ser lo más prolijo posible en los posicionamientos de los otros bloques. Se han manifestado dirigentes políticos importantes, ¿no? Se ha manifestado el presidente de la Unión Cívica Radical,
se ha manifestado Horacio Rodríguez Larreta, hasta hace muy poco jefe de gobierno de esta ciudad, se ha manifestado el senador Pichetto, se han manifestado diputados de Evolución Radical, diputados vinculados, que integran, la coalición cívica. Yo creo que conociendo la Cámara de Diputados bastante, lo que hizo ayer el presidente Milei es una ofensa no solamente a la institución Congreso de la Nación, sino también a cada uno de los diputados y a los diputados. Estas cosas a los diputados no les gustan, no les gustan. ¿Cómo lo van a frenar? ¿Cómo lo van a revertir? Generando consensos transversales, hablando con todos para tener las condiciones y generar las condiciones y poder rechazar este decreto de necesidad de urgencia. Desde el punto de vista práctico. Bueno, pero no nos adelantemos a los pasos. Emitió el decreto de necesidad de urgencia. Tengo entendido por los medios de comunicación, porque así nos estamos enterando en este tiempo de las cosas, que están sacando otro DNU correctivo de lo que mandaron ayer. No, bueno. Esos DNU tienen que venir al Congreso de la Nación, no alcanza el boletín oficial, tienen que ser remitidos al Congreso de la Nación para que puedan ser analizados por la Comisión Bicameral de Análisis y Tratamiento de los Decretos de Necesidad de Urgencia. Y en función de eso se tiene que manifestar esa comisión para poder llegar al recinto. Nosotros consideramos que tiene que ser urgente la conformación de esa comisión y que además tiene que ser urgente el generar las condiciones para que lo que decida esa comisión llegue al recinto. Porque mientras que nosotros estamos hablando de estas cosas, mientras que hay cuestiones institucionales que resolver, mientras que se avasallan atribuciones del Congreso, ya los inquilinos no tienen un marco de protección. Todo lo que tiene que ver con los trabajadores hoy están en vilo por las reformas vinculadas al sistema laboral. Los que necesitan una obra social y una prepaga hoy están con el agua al cuello. Entonces, esto se trata de personas concretas, de argentinos concretos, y nosotros tenemos el deber de representar, te diría más, ustedes me han escuchado decir que tenemos que representar el 44,5% que no votó. Nosotros tenemos la responsabilidad y la obligación de representar a todos los argentinos afectados por este DNU, nos hayan votado o no nos hayan votado. ¿Qué opinión le merece la movilización de ayer acá frente al Congreso y en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires y el país? Me sorprendió, porque yo estaba en reuniones en la Cámara de Diputados, subí, justo estaba con la diputada Moró y con la diputada Penaca cuando vino la cadena nacional, y al ratito que estábamos armando un primer posicionamiento, conversando con referentes políticos, con gobernadores, con el movimiento obrero, con constitucionalistas. Bueno, hasta ahí entonces eso, la palabra apareció la convocatoria del bloque de Unión por la Patria, que estaba justamente hablando de el DNU, de que tiene que pasar por el Congreso. Nosotros estábamos charlando con el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez y quería que vos, Fito, le preguntes, o por lo menos me habías pedido para consultarle al doctor. Andrés, Fito, sabés el respeto intelectual que te profeso y acá en esto vamos a disentir con la hermosura del derecho, ¿no es cierto? Yo creo que es constitucional, no comparto nada del contenido, pero que es constitucional porque es una herramienta que tiene el presidente que puede ser revocado inmediatamente por el tratamiento, primero con el dictamen de la Comisión Bicameral y con el dictamen del Congreso. Porque, por ejemplo, y vas a coincidir conmigo, si lo aprobara una de las cámaras, pasaría a ser legal y constitucional este DNU, por más que no haya habido ni necesidad ni urgencia en algunas cuestiones. Mi pregunta es, ¿cómo podemos hacer para que los diputados y senadores se pongan a trabajar, quienes son en definitiva los que velan por la legalidad jurídica? ¿Cuál es el mecanismo que hay? Bueno, en primer lugar que tenemos un dato que el 94 de la fecha ningún decreto de necesidad de urgencia dictado por distintos gobiernos fue rechazado por el Congreso. En segundo lugar, que tanto el texto de la Constitución como la ley reglamentaria del trámite parlamentario ulterior, que tiene varios aspectos, que es inconstitucional, no establece un plazo para que el Congreso se expida, establece inconstitucionalmente que si una sola Cámara lo aprueba ya está validado formalmente, cuando para sancionar las leyes se necesitan la concurrencia de ambas cámaras, establece que a pesar de que el Congreso eventualmente lo rechace y caiga bajo la pena de nulidad absoluta e insanable que establece la Constitución, los derechos adquiridos quedan
irrevocablemente ingresados al patrimonio de las personas que aplicaron el decreto de necesidad y urgencia. Con lo cual, en base a los antecedentes que tenemos, en base a las deficiencias textuales de la Constitución y las inconstitucionalidades de la ley que lo reglamenta, y es muy difícil que desde el plano de la ciudadanía podamos hacer algo para que el Congreso lo trate, los apruebe o los rechace. Pero aunque los apruebe, esto no implica que no puedan ser discutidos posteriormente o durante ese trámite ante la justicia. Y si uno toma la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, en el caso Berroqui y Consumidores Argentinos, este decreto es terriblemente inconstitucional. Y varios de los que dictaron esos fallos hoy están en la Corte Suprema de Justicia ocupando sus lugares. Con lo cual, si son consecuentes con lo que dijeron en el pasado respecto a la interpretación constitucional de los DNU, este DNU cuando llega a la Corte no tiene ninguna posibilidad de seguir vigente. Bueno, veremos qué es lo que resuelve la justicia. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias, muy buenas tardes. Bueno, empezamos este programa diciendo que íbamos a tratar los aspectos que modifican la vida cotidiana de la gente, hablando por supuesto en referencia al DNU. Ya hablamos de la ley de alquileres, daría la sensación que es la principal preocupación, porque como bien quedó claro acá, estamos en una incertidumbre, estamos en un momento en el cual algunos te van a decir que la ley vieja sí, otros te van a decir que no, es incertidumbre. Ahora nos vamos a meter en otro aspecto y quiero hablar con vos, Analía, que tiene que ver con lo laboral, lo que tiene que ver con el trabajo. Antes de empezar a charlarlo con vos, vamos a escuchar a Javier Milei cuando menciona la reforma laboral y después nos metemos en los puntos que vos seleccionaste. ¿Te parece? Y hablamos con todos los compañeros. Dale. No, mira, el tema laboral, lo que principalmente se ataca en este momento es todo el tema de las multas. Ok. Con lo cual, lo único que las multas es lo que hace que un despido sea extravagantemente caro, que perjudica a la empresa y ni siquiera esa plata la recibe el trabajador. Se la terminan llevando los abogados. Es industria del juicio. Sí, eso está bien, pero yo como trabajador, si me echan, ¿no voy a ganar menos como indemnización? Te pregunto concretamente. Y en el fondo, digamos, o sea, no vas a estar peor que hoy. No voy a estar peor. No, de hecho vas a estar mejor, porque cuando vos elimines toda esa carga de litigiosidad, va a haber más empleo. Entonces es menos probable que te echen, y si te echan es más probable que encuentres trabajo mucho más rápido, y eso no perjudica a nadie, salvo a los que lucran con el dolor. Que es la industria del juicio, decís vos. Que es la industria del juicio. O sea, ahí el DNU, cuando vos lo mires, o sea, es un cañonazo a la industria del juicio. Sí. Y, o sea, si vos hiciste un contrato y definieron la forma del contrato, es el contrato. Por eso hay toda una revalorización del Código Civil. Claro. ¿Y eso está por encima de la legislación laboral? Y después, el problema es cuando el contrato no cubre, entonces cubre de manera supletoria. Pero en este caso, lo que se está apuntando es terminar con la industria del juicio. O sea, dejemos todos los temores afuera, es terminar con la industria del juicio, es el negocio de los abogados picapleitos. Hablemos en la práctica, a partir de lo que se conoce del DNU para explicarle a la gente. Si despiden a alguien, ¿qué es lo que sucede a partir de ahora? Suponete que un desempleado, 2, 3 años, 4, 5, lo que sea, lo despiden. Se va a un sistema como el de la UOCRA, por ejemplo, donde hay un fondo. ¿Qué es lo que plantea este DNU? Expliquémoselo lo más fácil y didácticamente posible a la gente, Analía. Perfecto. A ver, voy a tratar de hacerlo más clara posible justamente por esto. Hoy en día, un empleado que está en blanco tiene indemnizaciones distintas a las que tiene un empleado que está en negro o que no está registrado en su totalidad. Es decir, que cobra una parte de su sueldo en negro o que está registrado posteriormente a su fecha de ingreso. Por ejemplo, entró a trabajar en el 2010 y lo registraron en el 2011. Entonces ahí ya hay multas que habilitan a la ley de empleo a agravar esas indemnizaciones. Hoy esas multas ya están derogadas, que son de la ley 24.013, que son las que acrecentan en los casos en que hay deficiencias laborales. Léase, trabajadores que están completamente en negro o que están en parte en negro, que reciben parte de su sueldo en negro, o bien que trabajan como monotributistas en fraude a la ley laboral. Es decir, tienen subordinación,
técnica jurídica y económica, diciendo lo fácil esto es, alguien le paga un sueldo, alguien le da órdenes, cumple un horario, tiene las herramientas de trabajo que le proveen, pero en realidad nos piden que le hagamos una factura como para tener un recibo de ese pago. Todo eso es una relación laboral encubierta y hoy, a partir de este decreto, también quedaría fuera. Se empezaría a regir por el Código Civil, como dijo recién Milei en este tape que estuvimos escuchando. Entonces, hoy el trabajador que está completamente en blanco y registrado correctamente no ve afectadas sus indemnizaciones. Lo ve afectado aquel que no está correctamente registrado porque pasa a cobrar mucho menos indemnización porque justamente se quitaron todas las multas que contemplaba la ley de empleo. Ahora, en esos casos. La verdad que he hablado con un montón de personas conocidas que tienen pymes, que tienen por ahí empresas un poquito más grandes, y la verdad que te encontrás muchas veces hablando con esos empresarios o dueños de pyme que te dicen, no, la verdad que yo contratar empleo en blanco ni loco, porque la verdad que tengo que garpar un montón de impuestos y encima para echarlo después me hace un juicio, me clavo en un agujero gigante. Tenemos más de un 50% de empleados asalariados en negro en nuestro país y más del 70% de los trabajadores. ¿Pero eso es culpa de los empresarios o es culpa del Estado que te hace pagar? Muchos del Estado que son trabajadores que emiten monotributo. Uno de los que el Ministerio de Trabajo, y acá en la Ciudad de Buenos Aires. También, por eso. En el tránsito. Bueno, ahora, discúlpame. Sí. ¿Por qué no tienen que pagar una multa quien incumple las leyes laborales? Bueno, esto es muy interesante lo que planteás, porque, ¿qué pasa? Deroga estos artículos de las multas, que incluso muchas veces era criticado porque decían cómo las multas las va a cobrar el trabajador, cuando en definitiva ese dinero que no se le pagó a ese trabajador era para el Estado, ¿sí? Para los fondos de la contribución, para la jubilación, para la seguridad porque hay social. evasión ahí. Entonces, claro. Hay evasión de aportes. Porque si tenemos comprobada una relación en negro, después esa multa la cobra el trabajador y no va al Estado, ¿no? Entonces esto, entiendo de algún punto esa mirada, pero en otro punto es hoy. Si bien no derogó la totalidad de la ley, es decir, que incluso deja abierta la posibilidad de que el trabajador denuncie esta relación no registrada ante el Ministerio de Trabajo, ante el Ministerio de Economía, ante la AFIP, pero sin embargo nos encontramos con toda la pata de la sanción que no está, porque la multa desaparece. A ver, Fito, y ya saludo a Héctor García, que es abogado también laboralista, dale. Primero, es brillante lo que dijo dentro de la ley todo y fuera nada. Entonces, para que las multas no se puedan cobrar, tuvo que cambiar la ley. Así, entonces ahora sí se da dentro de la ley todo y fuera nada, porque ya no está mal la ley que cubre las multas. Está, pero lo que tenemos que decir, y siempre digo gracias acá que dejás que uno pueda pensar, el empleo no se genera porque esté en blanco o en negro. Se genera empleo cuando crece la actividad económica. Claro, cuando es necesario que haya... a ver, porque si yo tengo varios emprendimientos... Pero cuando crece la actividad económica y cuando contratar a un empleado no es un problema. Porque yo tengo empresas. Vengo de hablar con un... Bueno, hablar con uno. Vengo de hablar con uno que me dice, ¿sabes qué? Contraté un empleado. Sí. ¿Se dio por despedido? Sí. Me estoy comiendo un juicio que no lo puedo afrontar, me dice. Tengo que cerrar más, te voy a decir el rubro. Tengo que cerrar la dietética. Pero ¿te puedo decir algo? Ese es el riesgo que asumís cuando querés ganar dinero. Y bueno, pero no puede ser extorsivo tampoco. No puede ser extorsivo. Lo que ocurre hoy en la práctica. Espera que termina Fito y quiero saludar a nuestro invitado que está por Zoom. Se llama la plusvalía, que es cuando vos querés ganar dinero a partir del trabajo de un tercero, asumís una serie de riesgos. Lo que te quiero decir para tu amigo de la dietética, que si tiene mucha venta va a tener que ir a buscar a otro. Y si le crece y pone 10 dietéticas, va a tener que ir a buscar 10 trabajadores. Y después con los 10 va a tener el mismo problema. En esto vamos a coincidir en esto, va a seguir teniendo el problema del juicio, del empleo en negro, del empleo en blanco. ¿Por qué no podemos dejar de tener ese problema? Porque ¿Por qué tenemos que aceptar el problema? No, porque primero tenemos, para mí, si vos me preguntás, primero tiene que crecer la actividad económica. Correcto, pero yo digo, eliminemos el problema. Pero con este problema no generamos más empleo, Martín. No es verdad. Tu amigo no va a tomar a alguien. Déjame que lo quiero, ya voy a analizar un segundito, pero quiero saludar a Héctor García, que es abogado de distintas cámaras empresarias. ¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Martín? Estaba escuchando la discusión, lo meto en la discusión,
Pero la verdad que yo sigo insistiendo con lo mismo. Me encuentro con gente que me dice, mira, prefiero no contratarlo en blanco al empleado, prefiero no contratar a un empleado porque la verdad que después me genera un problema enorme en esto que Milei llama la industria del juicio. Sí, lo que pasa, Martín, que no es casualidad que Argentina esté tercera en el ranking latinoamericano de litigiosidad laboral. Digamos, estamos después de Brasil y México. Tercera en el ranking latinoamericano. Construyendo esto producto de las regulaciones que han ido fracasando, porque las multas de la ley de empleo se sancionaron el 26 de diciembre del 91 para justamente desalentar el trabajo en negro, y lo único que creció en ese periodo fue el trabajo en negro. Así que claramente para lo único que sirvieron esas multas fue para alentar esta denominada despectivamente industria del juicio, pero este incremento en la tasa de litigiosidad laboral que desalienta la creación de empleo. Más allá que efectivamente coincido con lo que dicen en el piso, el empleo para crecer necesita que la economía comience a crecer, pero esto sí genera condiciones que los economistas suelen llamar tasa de elasticidad producto empleo, porque Argentina en la década del 90 crecía y no generaba empleo, así que no necesariamente crecer garantiza que ese crecimiento vaya acompañado. Doctor, déjeme un segundito que a Analía pobre la dejé colgada cuando quería hablar. No, lo que estoy... A ver, son muchos temas realmente para hablar, muy sensibles todos, porque justamente estamos hablando de los trabajadores y en un país como el nuestro, en el que tenemos tanta informalidad y tanta inestabilidad laboral, ¿no? Otro de los puntos que dan como una cierta solución a esto que decías vos de tu amigo de la dietética es que permite a través de esto tener hasta 5 empleados bajo el monotributo y que no estén en relación de dependencia. Es decir, permite a estos pequeños emprendedores tener 5 empleados, pero que no estén dentro de la ley laboral. ¿Por cuánto tiempo? Indeterminadamente, hasta 5 podés tener. Indeterminadamente puedes tener empleados hoy. Hoy, con este decreto, sí. Permite esto. Es como una de las novedades del decreto, ¿no? Mirá vos, para eso, yo no lo tenía eso, ¿eh? No. Claro, que hoy en día o sea, es fraude de la ley, yo ¿no? tengo un comercio chiquito y quiero contratar 5 personas, no hace falta que las ponga en blanco, los puedo tener con monotributo. Podés tener como locación de servicios, se llama, te hacen una factura por sus servicios y prestan servicios para ese comercio. ¿Y eso es bueno o malo? Para el PYME imagino que bueno. Yo no hago derecho laboral, así que a mí no me vengan con la industria del juicio y lo sabés. Yo lo que te voy a decir, que la industria del juicio es cuando vos tenés empleados en negro, después cuando el trabajador, que nada tiene que ver con el abogado, va y le golpea la puerta a un abogado y le dice, quiero hacer un juicio, entonces, ¿qué dice la ley? Ah, usted era un pilluelo que tenía un empleado en negro, tiene sanciones, porque si no es ser desleal con aquel empleado que tiene en la misma actividad un empleado en blanco que le está pagando la obra social, los aportes, las jubilaciones. Entonces, ese es el significado. Vamos a decirle al doctor Milei que yo me ofrezco a asesorarlo respecto a esta cuestión, que la industria del juicio... ¿La industria del juicio es solo para trabajadores en negro? ¿No hay trabajadores en blanco que hagan juicio? Sí, pero no bien, bueno, pero acá están hablando de las multas. Acá están hablando de las multas. No, yo hablaba en ¿Qué es general. lo que encarece? Milei cuando dijo es las multas, ¿qué es lo que encarece? Es porque hay una competencia, y decirle a tu amigo de la dietética que si yo tengo 5 dietéticas con empleado en negro y él tiene uno con empleado en blanco, va a como decir, che, ¿cómo? Yo pago, y este Baqué es un chantapufi que no le paga a ninguno. Y después, cuando el trabajador de Baqué tiene un problema, no tiene obra social, cuando si le agarra un accidente y queda incapacitado, después no tiene una pensión. Martín, hay una serie de dramas sociales que exceden un trabajador en negro, que creo que eso es lo que es vivir en sociedad. Si no, nos volveremos cavernícolas y sábese que pueda. Yo igualmente tengo una mirada especial, particular sobre el trabajo, porque a mí me parece que nos está faltando crecer como sociedad en cuanto a derecho del trabajo, a derecho autónomo. Hay un montón para ahondar ahí, como por ejemplo otros países como en España, que tienen el trabajo autónomo económicamente dependiente, que sería estas figuras que estamos mencionando del trabajador, 5 trabajadores para un empleador pequeño, en que presta tareas para eso, sin tener que hacer una razón de laboral, por la cantidad de impuestos que debe afrontar ese empleador, ¿no? Claro, que también no deja de ser un trabajador que trabaja por supuesto, a la par. por supuesto. Tiene obra social y tiene asistencia al pagar el monotributo, estás pagando a la ver, jubilación. espera, déjame que le quiero dar la palabra también al doctor García. Sí, doctor. Sí, no, yo creo que nadie puede avalar el trabajo en negro, porque en el trabajo en negro justamente no hay ningún tipo de protección, hay una explotación absoluta. Por eso yo quisiera hacer la aclaración, este DNU
que puede ser un vehículo elegido extremadamente polémico desde el punto de vista de nuestra calidad institucional y republicana, pero más allá de eso, este DNU en la parte laboral en ningún momento afecta derechos individuales como para que de pronto los diputados puedan sostener que los trabajadores están en vilo. Es más, me gustaría que alguien me dijera qué aspecto de un derecho individual se ha visto afectado. En todo caso, sí de orden colectivo. Sí, justamente quiero consultarle. Pero no de orden individual. A ver. Héctor, te quiero consultar justamente porque una de las dudas que se presentó tiene que ver con considerar o no el aguinaldo como parte de la base para contar la indemnización, si eso es así o no, y cómo funciona el tema de la desindexación de los intereses por indemnizaciones. Bien, viene bien tu pregunta, porque en rigor de verdad, en el ámbito de Capital Federal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tenemos un fallo plenario ya de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que desagrega el bono anual o semestral y desagrega el aguinaldo de la base remunerativa para calcular la indemnización por despido. Esto no ocurre en la provincia, entonces ¿qué pasa? Muchos demandan en la provincia de Buenos Aires, cuando a lo mejor tenés una misma empresa con establecimiento, uno en Capital Federal y otro en provincia, y tenés esquemas indemnizatorios distintos. Lo que se hace con esta propuesta, con este DNU que modifica el artículo 245 de la ley, es justamente dejar en claro y dar seguridad jurídica de que la remuneración a considerar para el cálculo de la indemnización por despido no va a considerar el bono semestral anual ni el aguinaldo, unificando así el criterio para todas las provincias del país, de manera federal. O sea que para vos... No, primero, llamativo, porque creo que el aguinaldo es parte del salario, es el 13º salario, pero bueno, la segunda pregunta, Héctor, y contestame ahora si querés esto que te estoy diciendo, es la desindexación. Sí, te cuento. Por primera vez aparece en un marco legal un mecanismo para actualizar y potenciar deuda, porque hasta ahora estaba la ley de convertibilidad con algunos artículos vigentes que lo impedían, entonces quedaba en manos de los jueces determinar un criterio. Y en Capital Federal existía un criterio y en la provincia de Buenos Aires otro. Este criterio que han definido, que es aplicar el IPC de INDEC más un 3% de interés puro anual, es mucho más alto que el criterio que viene aplicando la justicia laboral de la provincia de Buenos Aires. Y es un poco más bajo que el criterio que vienen aplicando algunas salas de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en Capital, con lo cual está balanceado. Te diría yo que a los juicios de la provincia de Buenos Aires les va a significar una repotenciación, un incremento mayor, y a la incertidumbre que hoy está generando en Capital Federal, no saber cuánto te va a terminar costando un reclamo judicial, esto es un camino de certidumbre. Doctor, ¿tienes 2 segundos? Porque me reta Romina. No, dejaste. ¿No? ¿Es muy largo? No, Listo, no, perfecto. largo. Doctor García, muchísimas gracias por su tiempo. No, por favor. Bueno, atención porque en un ratito nos vamos a meter con ley de góndolas, ley de abastecimiento también derogadas. ¿Y eso cómo se traslada a precios? ¿Qué va a pasar con los precios? Porque hablamos de los alquileres, hablamos de las relaciones laborales. ¿Qué va a pasar cuando uno vaya a la góndola? La inflación sigue subiendo a niveles exorbitantes. Bueno, todo eso lo vamos a hablar en un ratito nada más. Pero nos vamos rápidamente a la Casa Rosada porque hay movimiento. Allí está trabajando el querido Cristian Balbo. Cris. Bueno, se acaba de retirar el ministro del Interior, Guillermo Franco. Se figura clave en la jornada de hoy porque se presumía que podía llegar a reunirse con la cúpula de la CGT. Bueno, finalmente no se dio ese encuentro. La CGT se va a reunir a partir de las 18 horas en la sede de la UOCRA, justamente para definir los pasos a seguir después del megadecreto que dio a conocer ayer el presidente de la Nación, Javier Milei. Dato interesante a tener en cuenta, en la reunión de gabinete que hubo a media mañana aquí en la Casa de Gobierno, hay que decirlo, hubo aplausos por parte de los integrantes de este gabinete, reducido por cierto de 9 miembros en la actualidad, hacia Javier Milei, que fue muy bien recibido por el jefe de Estado, para después a mediodía inclusive salir al balcón de la Casa de Gobierno y saludar a la ciudadanía. Mucha expectativa con respecto a lo que pueda llegar a pasar en los próximos días. Un dato también interesante, van a crear una nueva secretaría, viste que acá cada secretaría que se crea es un tema importante porque le han reducido
al máximo posible el Estado. Una nueva secretaría justamente para evaluar, después del decreto de la jornada de ayer, lo que tiene que ver con la privatización de empresas del Estado. Por otro lado, también se había ofrecido a Federico Sturzenegger, que sería como de alguna manera el padre de esta criatura en el sentido de lo que tiene que ver con este decreto, porque fue el que lo redactó, el que estuvo trabajando en aquel momento, en el 2017, en el gobierno de Mauricio Macri. Querían ofrecerle un cargo y que dijo que va a esperar hasta marzo, que en primera instancia su misión está cumplida. Ayer Milei dio a conocer algunos lineamientos de lo que Sturzenegger había redactado en su momento, pero que por el momento no quiere ocupar ningún cargo público en el gobierno nacional. Va a ser una especie de asesor, va a monitorear el cumplimiento de este decreto, que tiene que pasar atención primero por el ámbito legislativo, por esta comisión bicameral que todavía no se ha creado, que tendría de alguna manera ya el guiño en el Senado para La Libertad Avanza. Hay 5 legisladores que ya responderían, de los 8 que tiene esta comisión, que responderían al presidente Javier Milei, y se verá qué es lo que están negociando en estos momentos para la comisión bicameral en el sentido del área de diputados, y ver si ahí también pueden llegar a tener los votos favorables para que todo este paquete de medidas que dispuso el presidente en el día de ayer, cuando dijo que va a haber más, atención, hoy por la mañana dijo, atención porque este es el comienzo, va a haber más todavía, se aprueba a nivel legislativo. Cris, la Casa Rosada sigue vallada, ¿cómo es la situación? ¿Nos podés mostrar un poquito cómo está el perímetro? Perfecto, mira, ¿Cómo te es la muestro. situación Explanada de la ahí? Casa, explanada, muy bien, buena pregunta, mira. Tenés los granaderos, explanada, veíamos salir también hace un ratito a Karina Milei, secretaria general de la presidencia, ya se retiró. Estaría faltando que se vaya el jefe de Estado. Sabemos que todavía no se encuentra en la residencia de Olivos, se maneja en vehículos de aquí al Hotel Libertador, que es lo que va a ser, presumimos, de manera inminente. No está el helicóptero presidencial como solíamos ver durante la presidencia de Alberto Fernández, que utilizaba para moverse hasta la Quinta de Olivos. Hoy salió al No hay balcón a saludar, vallado, ¿no? el movimiento es el habitual. Te repito, hoy de hecho salió al balcón Milei. Salió al balcón histórico de la Casa de Gobierno para saludar. A ese nivel estamos hablando. O sea, no es habitual que un presidente de repente en su jornada de trabajo, después la reunión de gabinete, después los aplausos que recibió de este gabinete reducido. Hay mucho optimismo por lo que fue ayer la cadena nacional y los anuncios que hizo el jefe de Estado. Tomaron los cacerolazos como algo que iba a ocurrir, ya tenían previsto y manejaban información, inclusive desde el Ministerio de Seguridad que tiene al frente a Patricia Bullrich, de que estos cacerolazos se iban a dar. Se dieron sin ningún tipo de incidente, pero en la evaluación, en el costo-beneficio, el gobierno dio a entender como que el anuncio que hubo en la jornada de ayer, con un decreto que habla de desregularizar la economía, que habla también de privatización de empresas públicas, que habla de una reforma de raíz en la manera de ejercer el poder en la República Argentina, fue bien recibido en términos generales. Fíjense que estamos recorriendo todo el perímetro de la Casa de Gobierno, no hay nada que esté fuera de lo normal en cuanto a vallado o mayor presencia policial, el movimiento es el habitual. Por aquel balcón, que ahora les va a mostrar Valentín, hoy salió poco después del mediodía el presidente de la Nación, saludó a un grupo de gente de ciudadanos que estaban aquí, inclusive había muchos turistas extranjeros. Tengamos en cuenta que la presidencia de Javier Milei ha tenido mucha repercusión a nivel internacional, ahí pero el movimiento es el habitual. Ahí estamos viendo a Javier Milei saludando desde el balcón. No sé, por ahí había, no lo sé, por ahí había. No, desconozco, no sé, por ahí había. Seguidores por ahí en Plaza de Mayo. No, por ahí había gente que se juntó. Público, no lo sé. Sí, la gente. Siempre hay porque viste que hay como un modelo de esto de saludar a la nada, digamos, ¿no? Para que sea registrado. Alberto Fernández saludaba a la nada últimamente. Es el saludar a la nada. No, pero puede ser, a veces hay gente que pasa. A ver, Martín, acaba de asumir de presidente, con lo cual hay gente 10 días que tiene puesta esperanza en que le vaya bien. Por supuesto. Con lo cual, lo más normal que... Y esa gente hay que respetarla también porque tiene fe y le parece bien y es todo respetable. Sigue viviendo en el Hotel Libertador, todavía no se mudó a la Quinta de Olivos, que la siguen acondicionando. Cris, yo no sé quién paga la cuenta del Hotel Libertador, pero es como Tom Hanks. ¿Vemos nosotros? Es como Tom Hanks que vivía en... No podría recibir de dádiva. Todo un problema ya ahora, sí, un problema. Legal. Tom Hanks que vivía en el aeropuerto. El problema, Martín, es que la casa... la Quinta de Olivos. La Quinta de Olivos, yo sospecharía, si voy, que está cableado hasta el cactus. Claro. Entonces... deben estar revisando normal. Hay que sacar, como pasa siempre. Cualquiera. En un ratito, en los próximos días vamos a tener acá sentada y de invitada a Soledad Vallejos.
Soledad Vallejos es la periodista que escribió el libro sobre la Quinta de Olivos. Y cuando uno habla con Soledad, conoce los secretos de la Quinta de Olivos que no conoce nadie y son realmente apasionantes. Iba a venir la semana pasada y la verdad que se nos complicó por temas de agenda y por los temas que tratábamos, pero la vamos a invitar a Soledad porque es súper interesante. Adentro de la Quinta de Olivos han pasado cosas. Soledad te cuenta, por ejemplo, cuando el día que se fue Zulema Yoma, que prácticamente la echaron, el león o el tigre que tenía el general Perón, que tenía un tigre, que Carlos Menem, perdón, me colgué con las anécdotas, ya vuelvo con vos, Cris, que Carlos Menem venía George Bush de invitado y Carlos Menem había armado una pajarera, porque dijo, quiero homenajear a George Bush, que viene. ¿Cómo lo homenajea al presidente, al tipo más importante del mundo? Fanático de los pájaros. Pongo una pajarera y pongo los pájaros. Resulta que metieron un pájaro que estaba infectado, tenía un virus. Se empezaron a morir todos los pájaros antes de que llegue George Bush. Alguna de las anécdotas que hay en la Quinta de Olivos. Seguro está la de la Ferrari ahí. La de la Ferrari. Arando con la Ferrari por la Quinta. La Ferrari, seguramente vos también conocés muchas de estas, Cris. Sí, no, y justamente con respecto a la residencia presidencial de Olivos, estuvimos averiguando con respecto a la reforma que están haciendo. Un pedido que hizo el presidente electo Javier Milei es que cambien los colchones. Y otro dato importante es que Karina Milei, su hermana, secretario general de la presidencia, eso que sería sol y lógico, sombra, no de ahora, sino prácticamente de siempre, va a vivir también en la residencia de Olivos, en lo que es el sector para invitados, en la casa de huéspedes, que fue ocupada, en su momento por Máximo Kirchner, que fue ocupada inclusive cuando hubo distanciamiento entre Alberto Fernández y Fabiola Yáñez por la propia primera dama en su momento, y que ahora va a ser ocupada por Karina Milei. Han diseñado también un canil para sus mascotas, para sus mastines, para sus perros. ¿Caballeriza se dice, digo bien? Sí. Exactamente. ¿Había caballos ahí? En ese sector, con lo cual, bueno, hay varias reformas en la residencia presidencial de Olivos que ya adelantó el jefe de Estado que durante el verano, tengamos en cuenta que va a viajar a Davos, el primer viaje internacional que va a hacer como jefe de Estado va a ser a Davos, pero su intención, tanto en enero como en febrero, es quedarse en la residencia de Olivos y que estas reuniones de gabinete que ahora se están efectuando aquí en la Casa de Gobierno, posiblemente, que es lo que había anticipado, se lleven adelante en la residencia presidencial de Olivos, que tiene oficinas y tiene espacio suficiente justamente para recibir también a su gabinete en el caso de querer hacerlo de esa manera. Hablando lo que sí ya adelantó es que el helicóptero presidencial, fíjense, el helipuerto está vacío, el helipuerto es una postal que llama la atención, que el jefe de Estado esté acá y que no esté el helicóptero. Esto habla obviamente de la decisión que han tomado también de reducir costos. Había que también, ¿no? Este helicóptero tiene un gasto de combustible muy importante, más el personal y demás. Hoy luce un helipuerto vacío acá en la Casa de Gobierno como símbolo también de la austeridad que pregona el Gobierno de la Libertad Avanza. Va a complicar en helicóptero hasta el Hotel Libertador igual, ¿eh? No, en la Quinta de Olivos. Hablando de los animales, Cristina Kirchner, por ejemplo, tiene un perro enterrado en la Quinta de Olivos. Sí. Tiene Alex. Tiene un perro enterrado. Y está que no sé si es verdad o mentira, está el mito antes en Vicente López, ahí del otro lado de la avenida Maipú, había un edificio alto que siempre fue un esqueleto que nunca se terminó de construir y dicen que de ahí le sacaron con una cámara, un telex gigante, le sacaron una foto a Juan Domingo Perón, como una manera de amenaza. Hoy fue una foto, mañana era una bala. Dejaron construir y de ahí no lo dejan descubrir. Que quedaba el exactamente. Ahora lo derrumbaron. Ahora está derrumbado ese edificio. Martín, igual ahora existen los drones, así que... Sí, es verdad. No, te quería decir que también hay otros 2 puntos interesantes en el DNU respecto... Dame que lo saludo a Cris. Gracias, Cris. Como siempre, excelente laburo y nos quedamos escuchando. Estamos atentos acá por si sale el presidente de la Nación, les avisamos enseguida para ver si podemos, aunque sea acercarnos, porque lo hacen en vehículo y por esta puerta. Dale, déjenme, ahora tenemos un minutito cada uno para cerrar, pero algo que me parece importante, que yo empecé haciendo el pase con Fer Carolei más temprano a las 4 de la tarde, con respecto a la BTV. Hay un tuit de hace minutos nada más, de Pablo Martínez Cariñano, que es el director de Seguridad Vial, o que fue el director en realidad de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que dice que con respecto a la obligatoriedad del seguro y la BTV, la ley 24.449 no fue tocada, seguro y BTV,
siguen siendo obligatorios. Estos requisitos no aparecen en el régimen registral modificado por el DNU. Según lo que explica Pablo Martínez Cariñano, ex titular de la Agencia de Seguridad Vial, tanto el seguro como la BTV siguen siendo obligatorios. Porque aparece en este DNU la posibilidad de que la solicitud de un agente de tránsito sea tu última patente pagada, tu registro y la cédula del auto. Eso está, pero la cédula verde, o azul, depende. Ahora, como justamente esto no figuraba, lo del seguro que vos decís, y la BTV entró en dudas. Y otro tema que es interesante es el de las tarjetas de crédito. Porque las tarjetas de crédito, ahora yo un solo elemento te marco, algo que puede generar confusión. Van a poder modificar la cantidad digamos, el dinero que vos tenés que pagar por la financiación de la tarjeta sin que te lo avisen. Es decir, ese es uno de los elementos y también la posibilidad de que todo tipo de comercio pueda desarrollar una tarjeta de crédito. Algo de eso existe también, pero vamos a ver cómo avanza y qué repercusiones tiene en la vida cotidiana. Y todo esto, insistimos, como dice Pablo, hay que ver cómo avanza. Se conoce poquito del DNU, o por lo menos se conoce poco de la letra chica del DNU. Analía, muchísimas gracias, por haber venido. Gracias, Fito querido. Gracias, Pablo. Nosotros nos retiramos. Nos reencontramos mañana, viernes, por fin, a las 4 de la tarde en vivo. Nos quedamos en la continuidad de A24 con el Noti. Y como les digo siempre, muchas, pero muchas gracias por estar del otro lado. Chau.